Artículo SCP-674. Clasificación de objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. Cuando no esté siendo sometido a pruebas, SCP-674 debe permanecer en una caja plástica cerrada, en el sitio de almacenamiento 23. El cable de SCP-674 no es necesario para esta operación y debe permanecer enrollado y atado. 674 no supone amenaza existencial para ninguna persona excepto para su usuario. Sin embargo, se ha demostrado que puede ser un riesgo de seguridad potencial para la Fundación. En el evento en que la seguridad sobre 674 se vea comprometida, el personal del sitio tendrá autorización de destruirlo a su discreción. Se están llevando a cabo pruebas para determinar los riesgos y las posibilidades de usar a 674 como dispositivo para reunir información. Descripción. SCP-674 es una pistola de luz Zapper, periférico del Nintendo Entertainment System, NES, consistente con otros modelos comercializados con la NES en Norteamérica después de 1985. 674 muestra típico desgaste natural y algunos indicios de que los anteriores propietarios intentaron quitar la cubierta, sin éxito. El dispositivo no es indestructible y ha respondido a pruebas de esfuerzo estructural como se esperaba. Desarmar y rearmar el dispositivo no ha revelado partes anómalas o manipulación interna. La limpieza y mantenimiento de sus partes parece mejorar su precisión, pero no ha quitado un punto ciego que comienza en el lado derecho de cualquier pantalla a la que apunte. Cuando SCP-674 es apuntado y disparado en cualquier pantalla de vídeo, el usuario percibirá que él o ella ha disparado dentro de la escena mostrada. Todo objeto físico en la escena, ya sea en vivo o grabado previamente, reaccionará apropiadamente en contexto. La gente que es disparada parecerá morir o quedar herida, y las otras personas en la escena se cubrirán, se agacharán o arrancarán de las cámaras. Debe notarse que esto no se corresponde con la realidad fuera del vídeo y nadie más allá del usuario de 674 percibirá el cambio. Los resultados variarán dependiendo del contexto del vídeo. Los personajes ficticios en la televisión reaccionarán de forma consistente con los parámetros establecidos de sus características, mientras que disparar durante las noticias o documentales generará una reacción realista. Por lo tanto, dispararle a un actor en una entrevista producirá un resultado distinto que dispararle al mismo actor mientras interpreta a un cyborg indestructible en una película de ciencia ficción. Las caricaturas animadas también se verán afectadas, aunque la lógica de dibujos animados producirá resultados tremendamente impredecibles que van desde causar que un personaje se vea momentáneamente oscurecido por una nube de humo y esté cubierto con hollín después, a datos borrados. El resultado más notable del uso de SCP-674 es que termina siendo permanente y puede llevar a experiencias muy inusuales para el espectador. Si un sujeto usa el dispositivo para dispararle a un personaje de una serie de televisión, percibirá en todo momento que ha modificado la continuidad de esta. El personaje permanecerá herido o muerto, y los demás responderán dentro de su contexto. Este efecto continuará incluso si 674 solo es usado una vez y no es vuelto a ser usado por el espectador. Luego de cierto umbral de uso, los personajes de ficción comenzarán a hacer declaraciones ampliamente expositivas entre sí o a través de la cuarta pared respecto a las acciones del espectador, potencialmente revelando información importante. Véase apéndice para más detalles. Apéndice. SCP-674 fue encontrado en la casa de un hombre solitario, caucásico, de 33 años. El señor S. Extensión de la Fundación a través de subidas en su blog de Franja Política, en el cual afirmaba haber asesinado al entonces presidente y al vicepresidente, así como a la mitad del Congreso, 4 miembros de la Corte Suprema, y una amplia gama de presentadores de noticias, programas de entrevistas y comentaristas políticos. El interrogatorio reveló que el sujeto nunca había salido de su hogar y que honestamente había creído que los informes de noticias que veía mientras usaba a SCP-674 eran reales. El señor se afirmó que había usado a 674 para evitar un estado policial militar. Sin embargo, al usar el dispositivo para asesinar a figuras de alto perfil, había tenido el efecto opuesto en la realidad de vídeo a la que esperaba. Sus últimas subidas en su blog describen un aumento de la inestabilidad del orden global, ley marcial, y descripciones detalladas de catástrofes consistentes con la liberación hipotética de SCP y SCP, entre otros. El
Señor S. afirmó tener conocimiento previo de la fundación y estaba esperando la llegada de agentes, intentando emboscarlos disparando a SCP-674 en monitores adjuntos en su sistema de seguridad del hogar mientras se acercaban. Esto, por supuesto, no tuvo ningún efecto en los agentes, quienes inmediatamente lo tomaron en custodia y recuperaron a SCP-674. Bajo interrogatorio, S dijo que descubrió las propiedades de SCP-674 cuando, aburrido, disparó a su pantalla durante un episodio de la serie animada, cuando uno de los personajes principales vestía una gorra de graduación y cantaba sobre geografía. Afirma que luego que el personaje se recuperó, le apuntó con el dedo y le advirtió específicamente que la Fundación SCP iría a buscarlo si continuaba usando el dispositivo antes de continuar cantando. El señor S pereció durante su confinamiento. Las cámaras de seguridad muestran que fue dejado solo y entabló una discusión seria consigo mismo mirando hacia una de las cámaras en su celda, antes de ser abatido con 3 balas de pistola calibre 38. Informe de pruebas SCP-674-1. Nota. Este texto fue recuperado del disco duro de la computadora portátil parcialmente derretida del doctor en su habitación privada. El doctor había testeado a SCP-674, el cual también se recuperó de su habitación. Se desconoce el paradero del doctor, extendiéndose a aproximadamente 13% del largo de la pantalla. Los televisores de pantalla panorámica poseen un punto ciego mayor que las más pequeñas, Datos corruptos. gritándome desde la esquina de la pantalla donde no podía disparar. Datos corruptos. Vía forma de hacerlo caer sin importar cuántas veces le disparara, siempre golpeaba su hombro o a una camisa roja Sherk. Datos corruptos. T se resguardó contra el muro a su izquierda, seguro en un punto ciego. Datos corruptos. O Spock afirma que él invirtió la polaridad en una faz. Datos corruptos. Todo comenzó así. Yo era un adolescente, tenía yo 16 años, yo pasaba mucho tiempo jugando videojuegos en mi ordenador. Mis padres eran muy estrictos, pues a las 8 tenía que dejar de jugar, ir a comer y luego a dormir. Yo siempre les obedecí. Éramos una familia religiosa conformada por yo, que por cierto me llamo Chris, mi hermano mayor de 22 años llamado Mikel, mi padre, un hombre muy serio adicto al tabaco que tenía 58 años y mi madre, una mujer bella de 57 años. Resulta que un día estaba yo en mi habitación, todo estaba como siempre, las cosas en su lugar, la cama tendida, la fotografía de Jesucristo donde tenía que estar, en fin, todo como mi madre lo dejaba siempre. Yo estaba enfrente de la computadora jugando Resident Evil 4, todo estaba bien, pero en un momento el videojuego se me cerró solo. Solía suceder algunas veces, así que lo dejé pasar, pero cuando intenté abrirlo de nuevo no abría, di muchos clics, pero el juego no abría. En ese momento recuerdo que eran como las 4:45 de la tarde, decidí reiniciar el ordenador, ejecutar el juego nuevamente, pero el mismo no ejecutaba. ¿Cómo puede suceder esto? Mierda, dije enfurecido. ¿Ahora qué hago? Me dije. Al parecer mi madre escuchó mis griteríos y enfurecida vino hacia mi cuarto y me dijo, ¿qué es esa manera de hablar, jovencito? Discúlpame madre, dije avergonzado. Volví mis ojos al ordenador, lo miraba con furia. ¿Cómo podía pasarme esto? Me repetía. En un momento me salió un mensaje del ordenador, un mensaje algo distinto, decía así, error 477, el juego no puede funcionar por el momento, intente luego. Mierda, dije en mi subconsciente y al momento salió otro mensaje, error 477. ¿Cómo dijo? Al leer eso me quedé extrañado, ¿qué demonios pasaba? ¿Desde cuando un error dice eso? Estoy soñando, pensé al momento y me apreté el brazo pero no desperté, todo era muy real, era imposible que sea un simple sueño. Al ver de nuevo el mensaje pude ver que debajo de lo que decía como dijo, existía un espacio en blanco, creo que era para responder. Estaba por responder, algo en mi cabeza me decía que no lo haga pero lo hice y le puse, ¿quién eres? Esperé como 15 minutos pero nada ocurría, creí que lo mejor era apagar todo y olvidar todo esto que posiblemente es una alucinación de las tantas que tengo cuando al rato apareció, error 477. Tranquilo amigo, estás en tu perfecto estado, esto no es una alucinación, suerte. Cuando ocurrió eso me asusté, realmente me asusté, eso no era para nada normal, estaba seguro que era una alucinación, pues eso era completamente imposible. Decidí responderle y le puse, ¿qué demonios quieres? Instantáneamente se abrió otra caja de error y me puso, error 366. ¿Esa es la forma de tratarme?
Me asusté, comencé a transpirar y mis latidos se me aceleraron, el corazón estaba por estallarme, lo primero que pensé era en llamar a mi madre, pero lo razoné y era lo peor que podía hacer, me iba a tomar por loco de nuevo y llevarme a un sociólogo, decidí responderle, entonces me di cuenta que el número del error había cambiado, se había bajado una cifra. ¿Quién eres? Respóndeme eso, le respondí. Después de unos 4 minutos me respondió, error 366. ¿Acaso tú no sabes leer? Soy un error. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? Me pregunté, esto no podía ser posible. Yo no sabía qué hacer, tenía curiosidad. ¿Acaso estaba hablando con mi ordenador? Me dispuse a contestarle, era un adolescente curioso. Sí, sé leer, pero tú no puedes estar hablando conmigo, eres un error. Le dije yo, error 366. Claro que puedo hablar contigo. ¿Estás diciendo que puedo hablar con un error de mi computadora? Error 365. Eso dije, te repito, ¿acaso no sabes leer? Sí, sé leer. ¿Y por qué te comunicas conmigo? Respondí, error 366. Tengo que hablar contigo. ¿De qué? Dije, error 366. Sencillo, quiero que hagas algunas cosas por mí. ¿Cosas como qué? Y discúlpame que te pregunte, pero ¿por qué a veces se cambia el número que tienes de error? Error 366. Cosas que te diré luego, más tarde. Ingresa al ordenador a las 11:35. Espera, mis padres no me dejan estar en el ordenador a esas horas, amigo. Desde ese punto, dejó de contestarme. ¿Qué demonios estaba pasando? Al rato mi madre llama a cenar y rápido fui en la mesa, quise decirles lo que me ocurrió pero no me animé. Cuando terminé de comer me metí a la cama, 9:15 decía el reloj de mi habitación, yo no pude pegar un ojo hasta que me di cuenta que eran las 11:35, la curiosidad me comía por dentro y después de tanto pensarlo me dispuse a entrar, eran las 11:44. Al entrar un mensaje automático apareció, error 366, estás llegando tarde, a mí no me gusta esperar, lo siento, es que mis padres no me dejan estar en el ordenador a esta hora, amigo, respondí, error 366. Mira niño, ¿quieres saber de qué va esto? Sí, pero antes dime, ¿por qué te cambia el número de error a veces? Dije, error 366. Eso ocurre cuando te portas mal. ¿Cuándo me porto mal? Jajaja, tengo 16 años, ¿qué clase de broma es esta? Error 366. Sé cuántos años tienes, dónde vives, dónde resides, cómo te llamas, cómo se llaman tus padres, tu hermano, tu perro y tu gato, sé todo. Cuando leí eso, se me congeló el alma, mi corazón dejó de latir por un momento, luego dije, ¿cómo demonios sabes todo eso? Error 366. Sé todo sobre ti, Chris. Sabía mi nombre, es decir que lo que decía era verdad, quizá era algún hacker que quería asustarme o hacerme pasar algún mal rato. Eres un puto hacker, seguro se metió un virus a mi ordenador. Error 366. Cálmate, tu ordenador está y estará en perfectas condiciones, pues aquí es donde vivo, mejor dicho, vivo en cualquier aparato electrónico, pues soy un error informático. Es una broma, y dime error, ¿qué demonios quieres de mí? Respondí, yo estaba convencido que era un hacker pero acertó en mi nombre y en lo que pensaba. Error 366. Como dije antes, que no soy un hacker, joder. ¿Cuántas veces tengo que preguntarte lo mismo? ¿Sabes leer? Sí, joder, déjame de joder y dime qué carajo quieres de mí. Respondí, error 266. Tengo que irme, otro ordenador me espera, pero tranquilo, llegará un SMS diciendo lo que quiero que hagas para mañana, que tengas unas buenas noches. Oh, adiós. Me recosté en mi cama, la verdad me sentía atormentado, el corazón me estaba palpitando demasiado y la sangre la tenía congelada. Llegó el momento, pues llegó el SMS que me dijo, SMS, destinatario, error, mensaje. Buenas noches, quiero que mates a tu madre mientras duerme, mira debajo de tu cama y sabrás cómo lo vas a hacer, saludo. ¿Qué carajo? Dije en mi subconsciente, que mate a mi madre, jajaj, reí. Sí, claro, que mire debajo de mi cama para ver cómo lo voy a hacer. ¿Qué mierda está ocurriendo aquí? Mire debajo de mi cama, convencido que era todo una simple broma, y la sorpresa fue mía cuando me agaché y vi una soga muy gruesa y una cámara de vídeo. Esto significaba que la ahorque mientras grabo. Este tío está muy loco. Dejé la soga y la cámara debajo de mi cama cuando un mensaje de texto llegó. SMS, destinatario, error 6, mensaje. Vamos, tienes que hacerlo ya, si no quieres que lo haga yo y luego vaya por tu hermano y por tu padre. ¿Qué carajo significaba esto? Un error, como se dice llamar, él no puede matar. Apreté el botón responder y le dije SMS, para error 6, mensaje. ¿Estás loco? Yo ni loco voy a matar a mi madre, eres un enfermo. Al instante respondió SMS, destinatario, error 5, mensaje. Te estás portando mal. ¿Qué demonios?
demonios quería decir esto? Si me di cuenta el número bajo una cifra, le respondí SMS para error 5 mensaje. Que te joda, maldito enfermo. Al mandarle eso apagué el celular y me metí a mi cama. Comencé a pensar, ¿qué demonios ocurre? Me estoy volviendo loco. Él dijo que si yo no lo hacía él lo haría y también mataría a mi hermano y a mi padre. Yo no quería hacerlo, pero algo me obligaba, algo en mi subconsciente. Entonces tomé la soga y la videocámara, comencé a grabar en mi cuarto. Grabé la soga en mis manos y mis piernas dirigiéndome al cuarto de mis padres. Al fin entré, encendí la luz. Ellos dormían. En ese momento mis pensamientos fueron macabros. ¿Qué mierda estoy haciendo? Me dije a mí mismo, pero seguí. Algo me decía que lo haga, algo decía que continúe. Así que continué, seguí grabando, me grabé en aquel espejo que tienen mis padres. Luego me acerqué lentamente a mi madre, le grabé muy de cerca la cara, tomé una silla y coloqué la cámara allí, de manera que enfoque todo el plano del cuarto. Allí estaba yo, tomé la soga de las dos manos y la pasé por el cuello de mi madre. Mi madre y mi padre estaban durmiendo, ninguno despertó, pues tenían un sueño pesado. Continué, se lo pasé por todo el cuello y con todas mis fuerzas y sin ningún ruido lo estiré. Se podía ver como mi madre despertaba y comenzaba a patalear, pero mi padre no despertaba. Yo comencé a disfrutarlo, comencé a sonreír, lo estaba disfrutando. En ese momento dejé de recordar, es como si me hubiese desmayado. Al día siguiente desperté en mi cama, miré el reloj y eran las 6:15 de la mañana, el despertador de mis padres todavía no había sonado. Dios mío, solo fue una maldita pesadilla, dije aliviado, cuando vi que a mi teléfono le había entrado un nuevo mensaje. SMS. Destinatario. Error 7. Mensaje. Bien hecho, amigo mío, te felicito, tu primer trabajo fue un éxito. Cuando leí eso tiré mi celular, me puse pálido completamente. Entonces no fue un puto sueño, realmente todo eso había ocurrido. Abrí aquella cámara de vídeo, tenía dos vídeos dentro, en el primero era un archivo de sonido nada más, lo reproducí y decía así: el trabajo recién está comenzando, te felicito, tú eres error 388. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Realmente la maté? ¿Qué significaba lo otro? Abrí el vídeo, aparecía yo ahorcando a mi propia madre, vomité al instante luego de ver eso. Mi padre despertó, se escuchó un terrible grito que decía la mató. Escuché a mi padre venir corriendo a mi cuarto y cuando entró me dijo: buen trabajo 388. Gracias 456. Respondí: sigamos trabajando. Le dije: esto es una carta encontrada en un diario personal dentro de una casa que se incendió en Texas en el año de 2002. Es aquel a quien sus recuerdos infantiles solo traen miedo y tristeza. Desgraciado aquel que vuelve la mirada hacia horas solitarias en vastos y lúgubres recintos de cortinados marrones y alucinantes hileras de antiguos volúmenes, o hacia pavorosas vigilias a la sombra de árboles descomunales y grotescos, cargados de enredaderas, que agitan silenciosamente en las alturas sus ramas retorcidas. Tal es lo que los dioses me destinaron, a mí, el aturdido, el frustrado, el estéril, el arruinado. Sin embargo, me siento extrañamente satisfecho y me aferro con desesperación a esos recuerdos marchitos cada vez que mi mente amenaza con ir más allá, hacia el otro. No sé dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y con altos cielos rasos donde la mirada solo hallaba telarañas y sombras. Las piedras de los agrietados corredores estaban siempre odiosamente húmedas y por doquier se percibía un olor maldito, como de pilas de cadáveres de generaciones muertas. Jamás había luz, por lo que solía encender velas y quedarme mirándolas fijamente en busca de alivio. Tampoco afuera brillaba el sol, ya que esas terribles arboledas se elevaban por encima de la torre más alta. Una torre negra, sobrepasaba el ramaje y salía al cielo abierto y desconocido, pero estaba casi en ruinas y solo se podía ascender a ella por un escarpado muro poco menos que imposible de escalar. Debo haber vivido años en ese lugar, pero no puedo medir el tiempo. Seres vivos debieron haber atendido a mis necesidades. Sin embargo, no puedo rememorar a persona alguna excepto yo mismo, ni ninguna cosa viviente salvo ratas, murciélagos y arañas, silenciosos todos. Supongo que, quienquiera que me haya cuidado, debió haber sido asombrosamente viejo, puesto que mi primera representación mental de una persona viva fue la de algo semejante a mí, pero retorcido, marchito y deteriorado como el castillo. Para mí no tenía nada de grotescos los huesos y los esqueletos esparcidos por las criptas de piedra cavadas en las profundidades de los cimientos. En mi fantasía asociaba estas cosas con los hechos cotidianos y los hallaba más reales que las figuras en colores de seres vivos que veía en muchos libros mohosos. En esos libros aprendí todo lo que sé.
Maestro alguno me urgió o me guió, y no recuerdo haber escuchado en todos esos años voces humanas, ni siquiera la mía, ya que, si bien había leído acerca de la palabra hablada, nunca se me ocurrió hablar en voz alta. Mi aspecto era asimismo una cuestión ajena a mi mente, ya que no había espejos en el castillo y me limitaba, por instinto, a verme como un semejante de las figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. Tenía conciencia de la juventud a causa de lo poco que recordaba. Afuera, tendido en el pútrido foso, bajo los árboles tenebrosos y mudos, solía pasarme horas enteras soñando lo que había leído en los libros. Añoraba verme entre gentes alegres, en el mundo soleado allende de la floresta interminable. Una vez traté de escapar del bosque, pero a medida que me alejaba del castillo las sombras se hacían más densas y el aire más impregnado de crecientes temores, de modo que eché a correr frenéticamente por el camino andado, no fuera a extraviarme en un laberinto de lúgubre silencio. Y así, a través de crepúsculos sin fin, soñaba y esperaba, aun cuando no supiera qué. Hasta que en mi negra soledad, el deseo de luz se hizo tan frenético que ya no pude permanecer inactivo y mis manos suplicantes se elevaron hacia esa única torre en ruinas que por encima de la arboleda se hundía en el cielo exterior e ignoto. Y por fin resolví escalar la torre, aunque me cayera, ya que mejor era vislumbrar un instante el cielo y perecer, que vivir sin haber contemplado jamás el día. A la húmeda luz crepuscular subí los vetustos peldaños de piedra hasta llegar al nivel donde se interrumpían, y de allí en adelante, trepando por pequeñas entrantes donde apenas cabía un pie, seguí mi peligrosa ascensión. Horrendo y pavoroso era aquel cilindro rocoso, inerte y sin peldaños. Negro, ruinoso y solitario, siniestro con su mudo aleteo de espantados murciélagos. Pero más horrenda aún era la lentitud de mi avance, ya que por más que trepase, las tinieblas que me envolvían no se disipaban y un frío nuevo, como de moho venerable y embrujado, me invadió. Tiritando de frío me preguntaba por qué no llegaba a la claridad, y, de haberme atrevido, habría mirado hacia abajo. Se me antojó que la noche había caído de pronto sobre mí y en vano tanteé con la mano libre en busca del antepecho de alguna ventana por la cual espiar hacia afuera y arriba y calcular a qué altura me encontraba. De pronto, al cabo de una interminable y espantosa ascensión a ciegas por aquel precipicio cóncavo y desesperado, sentí que la cabeza tocaba algo sólido. Supe entonces que debía haber ganado la terraza o, cuando menos, alguna clase de piso. Alcé la mano libre y, en la oscuridad, palpé un obstáculo, descubriendo que era de piedra e inamovible. Luego vino un mortal rodeo a la torre, aferrándome de cualquier soporte que su viscosa pared pudiera ofrecer, hasta que finalmente mi mano, tanteando siempre, halló un punto donde la valla cedía y reanudé la marcha hacia arriba, empujando la losa o puerta con la cabeza, ya que utilizaba ambas manos en mi cauteloso avance. Arriba no apareció luz alguna y, a medida que mis manos iban más y más alto, supe que por el momento mi ascensión había terminado, ya que la puerta daba a una abertura que conducía a una superficie plana de piedra, de mayor circunferencia que la torre inferior, sin duda el piso de alguna elevada y espaciosa cámara de observación. Me deslicé sigilosamente por el recinto, tratando que la pesada losa no volviera a su lugar, pero fracasé en mi intento. Mientras yacía exhausto sobre el piso de piedra, oí el alucinante eco de su caída, pero con todo tuve la esperanza de volver a levantarla cuando fuese necesario. Creyéndome ya a una altura prodigiosa, muy por encima de las odiadas ramas del bosque, me incorporé fatigosamente y tanteé la pared en busca de alguna ventana que me permitiese mirar por vez primera el cielo y esa luna y esas estrellas sobre las que había leído. Pero ambas manos me decepcionaron, ya que todo cuanto hallé fueron amplias estanterías de mármol cubiertas de aborrecibles cajas oblongas de inquietante dimensión. Más reflexionaba y más me preguntaba qué extraños secretos podía albergar aquel alto recinto construido a tan inmensa distancia del castillo subyacente. De pronto mis manos tropezaron inesperadamente con el marco de una puerta, del cual colgaba una plancha de piedra de superficie rugosa a causa de las extrañas incisiones que la cubrían. La puerta estaba cerrada, pero haciendo un supremo esfuerzo superé todos los obstáculos y la abrí hacia adentro. Hecho esto, me invadió el éxtasis más puro jamás conocido. A través de una ornamentada verja de hierro, y en el extremo de una corta escalinata de piedra que ascendía desde la puerta recién descubierta, brillando plácidamente en todo su esplendor estaba la luna llena, a lo que nunca había visto antes, salvo en sueños y en vagas visiones que no me atrevía a llamar recuerdos.
Seguro ahora de que había alcanzado la cima del castillo, subí rápidamente los pocos peldaños que me separaban de la verja. Pero en eso una nube tapó la luna haciéndome tropezar, y en la oscuridad tuve que avanzar con mayor lentitud. Estaba todavía muy oscuro cuando llegué a la verja, que hallé abierta tras un cuidadoso examen, pero que no quise trasponer por temor a precipitarme desde la increíble altura que había alcanzado. Luego volvió a salir la luna. De todos los impactos imaginables, ninguno tan demoníaco como el de lo insondable y grotescamente inconcebible. Nada de lo soportado antes podía compararse al terror de lo que ahora estaba viendo, de las extraordinarias maravillas que el espectáculo implicaba. El panorama en sí era tan simple como asombroso, ya que consistía meramente en esto. En lugar de una impresionante perspectiva de copas de árboles vistas desde una altura imponente, se extendía a mi alrededor, al mismo nivel de la verja, nada menos que la tierra firme, separada en compartimentos diversos por medio de lajas de mármol y columnas, y sombreada por una antigua iglesia de piedra cuyo devastado capitel brillaba fantasmagóricamente a la luz de la luna. Medio inconsciente, abrí la verja y avancé bamboleándome por la senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones. Por aturdida y caótica que estuviera mi mente, persistía en ella ese frenético anhelo de luz. Ni siquiera el pasmoso descubrimiento de momentos antes podía detenerme. No sabía, ni me importaba, si mi experiencia era locura, enajenación o magia, pero estaba resuelto a ir en pos de luminosidad y alegría a toda costa. No sabía quién o qué era yo, ni cuáles podían ser mi ámbito y mis circunstancias. Sin embargo, a medida que proseguía mi tambaleante marcha, se insinuaba en mí una especie de tímido recuerdo latente que hacía mi avance no del todo fortuito, sin rumbo fijo por campo abierto. Unas veces sin perder de vista el camino, otras abandonándolo para internarme, lleno de curiosidad, por praderas en las que solo alguna ruina ocasional revelaba la presencia, en tiempos remotos, de una senda olvidada. En un momento dado tuve que cruzar a nado un rápido río cuyos restos, de mampostería agrietada y mohosa, hablaban de un puente mucho tiempo atrás desaparecido. Habían transcurrido más de 2 horas, cuando llegué a lo que aparentemente era mi meta. Un venerable castillo cubierto de yedras, enclavado en un gran parque de espesa arboleda, de alucinante familiaridad para mí, y sin embargo lleno de intrigantes novedades. Vi que el foso había sido rellenado y que varias de las torres que yo bien conocía estaban demolidas, al mismo tiempo que se erguían nuevas alas que confundían al espectador. Pero lo que observé con el máximo interés y deleite fueron las ventanas abiertas, inundadas de esplendorosa claridad y que enviaban al exterior ecos de la más alegre de las francachelas. Adelantándome hacia una de ellas, miré al interior y vi un grupo de personas extrañamente vestidas, que departían entre sí con gran jarana. Como jamás había oído la voz humana, apenas sí podía adivinar vagamente lo que decían. Algunas caras tenían expresiones que despertaban en mí remotísimos recuerdos. Otras me eran absolutamente ajenas. Salté por la ventana y me introduje en la habitación, brillantemente iluminada, a la vez que mi mente saltaba del único instante de esperanza al más negro de los desalientos. La pesadilla no tardó en venir, ya que, no bien entré, se produjo una de las más aterradoras reacciones que hubiera podido concebir. No había terminado de cruzar el umbral cuando cundió entre todos los presentes un inesperado y súbito pavor, de horrible intensidad, que distorsionaba los rostros y arrancaba de todas las gargantas los chillidos más espantosos. El desbande fue general, y en medio del griterío y del pánico varios sufrieron desmayos, siendo arrastrados por los que huían enloquecidos. Muchos se taparon los ojos con las manos y corrían a ciegas llevándose todo por delante, derribando los muebles y dándose contra las paredes en su desesperado intento de ganar alguna de las numerosas puertas. Solo y aturdido en el brillante recinto, escuchando los ecos cada vez más apagados de aquellos espeluznantes gritos, comencé a temblar pensando que podía ser aquello que me acechaba sin que yo lo viera. A primera vista el lugar parecía vacío, pero cuando me dirigí a una de las alcobas creí detectar una presencia, un amago de movimiento del otro lado del arco dorado que conducía a otra habitación, similar a la primera. A medida que me aproximaba a la arcada, comencé a percibir la presencia con más nitidez. Y luego, con el primero y último sonido que jamás emití, un aullido horrendo que me repugnó casi tanto como su morbosa causa, contemplé en toda su horrible intensidad el inconcebible, indescriptible, inenarrable monstruo que, por obra de su mera aparición, había convertido una alegre reunión en una horda de delirantes fugitivos. No puedo siquiera decir aproximadamente a qué se parecía, pues era un compuesto de todo lo que es impuro, pavoroso, indeseado, anormal y detestable. Era una fantasmagórica sombra de podredumbre, decrepitud y desolación.
La pútrida y viscosa imagen de lo dañino. La atroz desnudez de algo que la tierra misericordiosa debería ocultar por siempre jamás. Dios sabe que no era de este mundo, o al menos había dejado de serlo, y, sin embargo, con enorme horror de mi parte, pude ver en sus rasgos carcomidos, con huesos que se entreveían, una repulsiva y lejana reminiscencia de formas humanas. Y en sus enmohecidas y destrozadas ropas, una indecible cualidad que me estremecía más aún. Estaba casi paralizado, pero no tanto como para no hacer un débil esfuerzo hacia la salvación. Un tropezón hacia atrás que no pudo romper el hechizo en que me tenía apresado el monstruo sin voz y sin nombre. Mis ojos, embrujados por aquellos asqueantes ojos vítreos que los miraba fijamente, se negaban a cerrarse, si bien el terrible objeto, tras el primer impacto, se veía ahora más confuso. Traté de levantar la mano y disipar la visión, pero estaba tan anonadado que el brazo no respondió por entero a mi voluntad. Sin embargo, el intento fue suficiente como para alterar mi equilibrio y, bamboleándome, di unos pasos hacia adelante para no caer. Al hacerlo adquirí de pronto la angustiosa noción de la proximidad de la cosa, cuya inmunda respiración tenía casi la impresión de oír. Poco menos que enloquecido, pude no obstante adelantar una mano para detener a la fétida imagen, que se acercaba más y más, cuando de pronto mis dedos tocaron la extremidad putrefacta que el monstruo extendía por debajo del arco dorado. No chillé, pero todos los satánicos vampiros que cabalgan en el viento de la noche lo hicieron por mí, a la vez que dejaron caer en mi mente una avalancha de anonadantes recuerdos. Supe en ese mismo instante todo lo ocurrido. Recorrí hasta más allá del terrorífico castillo y sus árboles. Reconocí el edificio en el cual me hallaba. Reconocí, lo más terrible, la impía abominación que se erguía ante mí, mirándome de soslayo mientras apartaba de los suyos mis dedos manchados. Pero en el cosmos existe el bálsamo además de la amargura, y ese bálsamo es el olvido. En el supremo horror de ese instante, olvidé lo que me había espantado y el estallido del recuerdo se desvaneció en un caos de reiteradas imágenes. Como entre sueños, salí de aquel edificio fantasmal y execrado y eché a correr rauda y silenciosamente a la luz de la luna. Cuando retorné al mausoleo de mármol y descendí los peldaños, encontré que no podía mover la trampa de piedra. Pero no lo lamenté, ya que había llegado a odiar el viejo castillo y sus árboles. Ahora cabalgo junto a los fantasmas, burlones y cordiales, al viento de la noche, y durante el día juego entre las catacumbas de Nefre-Ka, en el recóndito y desconocido valle de Adot, a orillas del Nilo. Sé que la luz no es para mí, salvo la luz de la luna sobre las tumbas de roca de Neb, como tampoco es para mí la alegría, salvo las inominadas fiestas de Nitocris bajo la gran pirámide. Y, sin embargo, en mi nueva y salvaje libertad agradezco casi la amargura de la alienación. Pues aunque el olvido me ha dado la calma, no por eso ignoro que soy un extranjero. Un extraño a este siglo y a todos los que aún son hombres. Esto es lo que supe desde que extendí mis dedos hacia esa cosa abominable surgida en aquel gran marco dorado. Desde que extendí mis dedos y toqué la fría e inexorable superficie del pulido espejo.